Ramón Narciso Granado Zelaya, que ya fue entrevistado, el licenciado José Luis Corte Estelar y ahora en este momento el licenciado Óscar Humberto Luna, que está haciendo su ingreso para las entrevistas. Usted en su mesa tiene 3 preguntas introductorias, le pedimos que sea prudencial con el tiempo, luego hacemos la ronda de preguntas de los miembros de la subcomisión y posteriormente de los asistentes esta mañana se hacen algunas preguntas que se las leemos nosotros. Así que bienvenido y puede comenzar. Buenos días, distinguida comisión, señores diputados. Un saludo para los diferentes representantes de organizaciones sociales y demás instituciones presentes. Vemos también de organizaciones sindicales. Para todas y todos, muy buenos días. La primera pregunta habla sobre su apreciación general sobre el órgano judicial. Quisiera destacar aspectos positivos del órgano judicial y aspectos también que son objeto también de revisión y a lo mejor de mejora. En el caso de aspectos positivos, realmente el órgano judicial durante los últimos años ha tenido un avance en materia especialmente jurisdiccional, especialmente por la creación de tribunales nuevos, jurisdicciones nuevas que van de alguna manera en la misma medida en que hay exigencias, no solamente también de organismos internacionales, sino que también de la misma población que va demandando que haya jurisdicciones especializadas. Puedo hablar, por ejemplo, el tema de tribunales de medio ambiente, tribunales que tienen que ver con los derechos de la mujer, tribunales de lo contencioso administrativo, tribunales sobre extinción de dominio. Todo este proceso de, digamos, de innovación jurisdiccional que ha tenido la Corte es importante destacarlo. No obstante, algunas dificultades que yo después las voy a también señalar. Han habido avances también en algunos procesos de reestructuración que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, especialmente en el área jurídica y administrativa. La Corte desarrolló recientemente un proceso de reestructuración, suprimiendo algunas unidades que no estaban funcionando, creando nuevas unidades, y esto también va con el objeto de ir modernizando el trabajo de la Corte. Y dentro de esto pues han habido la creación de unidades importantes. Solo para mencionar un par, por ejemplo, la unidad de gestión documental y archivo, que se ha creado con el afán de ir en la dimensión, en la misma línea de los lineamientos que da el Instituto de Acceso a la Información Pública. También se ha creado un área que por cierto depende de la gerencia jurídica, que es el área de apoyo a las audiencias virtuales. La Corte ha estado también desarrollando procesos de apoyo en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con la Dirección de Centros Penales para apoyar las audiencias virtuales. Hay un equipo que permanentemente está en los centros penales. Entonces son cosas, digamos, positivas que yo puedo señalar. Ahora bien, ¿qué aspecto realmente considero yo que debe mejorar? En primer lugar, creo que necesitamos actualizar la normativa. Para mí es básico, de conformidad con el principio de legalidad, el órgano judicial debe tener legislación actualizada. Tenemos una ley orgánica judicial que es de 1964, que no está acorde precisamente con estos procesos de reestructuración. O sea, la ley orgánica judicial actual no está acorde precisamente con la creación incluso de estas nuevas legislaciones y sobre estas nuevas jurisdicciones que han sido creadas, y para mí eso es importante. Incluso, por ejemplo, señalarles que tenemos una dirección de investigación judicial que fue creada en base a un acuerdo de Corte Plena, no está en la ley orgánica judicial. Entonces, para mí es importante la revisión de la ley orgánica judicial. La ley de la carrera judicial. La ley de la carrera judicial, que es de 1990, también requiere una adecuada revisión y actualización, porque todavía tenemos, por ejemplo, en el caso de los funcionarios judiciales, la base, digamos, de categorías. O sea, hay jueces de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, y eso de alguna manera creo que no va con la realidad del trabajo jurisdiccional de los funcionarios judiciales. Para mí, que eso hay que revisarlo. Tenemos en el capítulo de las infracciones, por ejemplo, la ley de la carrera judicial, usted va a revisar que tenemos todavía
un procedimiento, no tanto procedimiento, pero una tipificación de sanciones que no están acordes con la realidad actual. Entonces son cosas que hay que revisarlos. La ley de la carrera judicial actualmente habla del control judicial. Casi se ha como destinado, por decir así, o encomendado esta función a lo que es el Consejo Nacional de la Judicatura, que hace procesos de evaluación. Pero realmente la Corte, para mí, debe tener su propio control del trabajo jurisdiccional. O sea, porque lamentablemente, así como hay excelentes funcionarios judiciales, jueces y juezas, pero hay jueces que dan mucho problema. Y no solamente el control judicial tiene que ver con la parte, digamos, de su comportamiento, que muchas veces es realmente, digamos, no digno para el personal o en su trabajo, es su responsabilidad, sino que el control también para que la infraestructura, por ejemplo, de los tribunales sea la más adecuada, que se cuente con el equipo. Entonces, para mí eso tiene que estar también definido en la ley. Y por eso creo que tenemos una ley de la carrera judicial que sí debe ser revisada. Para mí es básico, porque es el trabajo jurisdiccional, es a lo que se debe la Corte. La Corte se debe precisamente a lo que es el órgano judicial y la parte jurisdiccional. Luego tenemos una ley de notariado también. Se ha hablado de un proyecto, por ejemplo, de digitalización de los protocolos. En la Corte ya no se haya dónde poner los protocolos, los libros, ¿verdad? Pero este es un proyecto que se puede ir impulsando a mediano plazo porque los procesos de digitalización resultan bastante onerosos. Y luego, para mí también, considero de que necesitamos una ley de probidad pública. O sea, el procedimiento que se sigue en los casos de probidad son en base a la ley de enriquecimiento, que ustedes saben que es de 1959. Para mí eso es básico. Pero también hay otras cosas que la Corte hay que revisar, por ejemplo, la distribución adecuada de los recursos. Es decir, esto tiene que ver también con la eficiencia en la ejecución presupuestaria, porque también los recursos deben de ir destinados, a mi manera de ver, prioritariamente a los tribunales, porque, insisto, es la razón de ser del órgano judicial. Y esto también pasa por algunos procedimientos administrativos que también hay que ir revisando. Se tiene que también ver la situación de los centros judiciales integrados. Los centros judiciales integrados han estado adoleciendo de una serie de irregularidades, producto a veces de su conformación, que hay, por ejemplo, en algunos centros judiciales hay una asamblea de jueces, en otros hay un consejo de gobierno, hay un coordinador de gestión judicial, hay un coordinador de gestión administrativa. O sea, incluso se ha dicho en la Corte que pareciera ser que en los centros judiciales hay como una especie de corte en pequeño. Todas estas cosas para mí tienen que ser revisadas en la parte puramente administrativa. Así, digamos, en términos generales, pero hay una cuestión importante, la mora judicial. Esto pasa también por algunos procedimientos que también se necesita de una adecuada revisión. Los departamentos de investigación profesional y judicial necesitan también una revisión. No tenemos un procedimiento adecuado. En la ley orgánica, lo relativo a los procedimientos para investigar abogados hay un solo artículo, el 115. Pero para mí no se garantizan principios de contradicción, de inmediación, de publicidad, etcétera. Lo mismo en la investigación judicial. La investigación judicial, que hoy es dirección, está creado en base a un acuerdo de corte, si no me equivoco, creo que es del 1995, en base a eso se creó el Departamento de Investigación Judicial, pero todavía no tenemos un procedimiento definido. Se aplican reglas de la ley de la carrera que no están muy claras, y supletoriamente disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, para mí son cuestiones importantes que necesitan revisarse y sobre todo generar a través de promoción de la independencia, de la imparcialidad, de la moralidad, una imagen positiva, confiable a la población. Para mí eso es básico, que realmente la Corte trabaje también en eso. En esa línea yo puedo, así en términos generales, hablar sobre la primera pregunta. Pasaría a la segunda. Dice, de su currículum personal y profesional, ¿qué considera importante destacar
para ser candidato al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, mire, yo he tenido la bendición de haber sido procurador para la defensa de los derechos humanos, y digo esto porque durante 6 años yo estuve trabajando y estuve en el escrutinio público, o sea, frente a los medios de comunicación, frente a organizaciones sociales, frente a la población, frente a diferentes organismos, funcionarios, y eso de alguna manera me da a mi base inicialmente para decirle, mire, yo aquí estoy, ya lo conocen, cuál es su forma de actuar, su personalidad. Pero quizás hacerle un breve resumen de mi trayectoria profesional, se la puedo resumir. Bueno, yo soy graduado licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, soy abogado notario. He trabajado durante más de 30 años en la Universidad de El Salvador como profesor universitario, y me encanta la docencia universitaria. De hecho, aprovecho para felicitar este día a los maestros y maestras que ejercen una noble profesión en educación. Fui jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas, he sido examinador de seminarios de graduación, en la parte académica he sido capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial. En los cursos, antes de entrar a la nueva normativa penal del 97, recibí un curso de capacitación para capacitadores y capacitamos diferentes sectores, abogados, procuradores, jueces, etc. Y luego también en el CNJ daba algunos cursos de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Quiero decirles que también fui juez de paz, ya hace varios años, y juez de primera instancia suplente, ejercí en diferentes momentos la judicatura en primera instancia, y eso me permite decirles también, honorable comisión, su comisión, que conozco también desde entonces lo que es el sector justicia. Fui también delegado de la PDH, Procuraduría, cuando la Procuraduría nace en el 92, y en el 93 se crea la primera delegación en Santa Ana. Yo fui delegado con el doctor Molina Fonseca y continué con la doctora de Avilés. También fui concejal propietario del Consejo Nacional de la Judicatura, importantísima, que es una institución del sector justicia, y quizás quiero destacar 3 cosas como CNJ que hicimos, porque me parece que son importantes destacarlas, que marcan también la personalidad y el trabajo responsable de un funcionario. En primer lugar, nosotros impulsamos lo que era el PFI, Programa de Formación Inicial para Jueces. Importantísimo, con apoyo de la cooperación, recuerdo, española, impulsamos ese proyecto, tengo entendido que ya no está. Segundo aspecto también que se destacó, fue, digamos, una cuestión contingencial, pero que al final de cuentas resultó ser una situación a nivel nacional bien delicada, fue el tema de los títulos irregulares. Fue una cuestión que también surgió a partir de un proceso de revisión de expedientes, y ahí pues se tuvo que señalar algunas cosas. Y lo tercero, que fue el primer consejo de la Judicatura, que dimos a conocer los resultados de evaluaciones a los jueces. En ese entonces los jueces no querían aceptar, cuestionaron que no teníamos manual de evaluación, sí lo teníamos, pero al final nuestro deber era señalar las irregularidades que detectamos como CNJ. También decirles que además del Consejo de la Judicatura, posteriormente pues estuve aquí en la sección de notariado como su jefe, como casi 2 años y medio. Me nombraron también magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. Tuve poco tiempo porque en el 2007 también me nombraron procurador para la defensa de los derechos humanos. Entonces tuve que declinar en la magistratura suplente. Y pues actualmente soy el gerente jurídico de la Corte Suprema de Justicia. Quisiera destacar que como procurador algunas cosas importantes. En afán siempre de promover el acercamiento de lo que es la justicia y los derechos a la población, yo impulsé y creé lo que es la Escuela de Derechos Humanos. También 4 delegaciones locales.
También fundé el Departamento de Derechos de las Personas con VIH-Sida y el Departamento de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se emitieron pronunciamientos porque el tema realmente del ombudsman, de la figura del ombudsman, es un contralor de la actividad del Estado. Y cuando decimos que el ombudsman es un contralor de la actividad del Estado, implica que me correspondía controlar precisamente las diferentes actuaciones de los funcionarios del Estado. Y esto va precisamente vinculado especialmente a lo que es la parte constitucional. Incluso muchas resoluciones también que se dictaron tienen un respaldo estrictamente constitucional, porque no hay que perder de vista que cuando hablamos de derechos fundamentales o derechos humanos son los que están en la Constitución. Entonces, como procurador también me correspondió dictar muchas resoluciones, pronunciamientos y de alguna manera tener una proyección con las comunidades y con los sectores, incluso vulnerables de la población. En esa línea también como procurador también se divulgaron pronunciamientos y se también editó un texto, que es un curso de derechos humanos que se distribuía de manera gratuita con el afán también que la gente también se educara en el tema de derechos humanos. Ahora, actualmente eso en términos generales con lo de la PDH, porque no quiero extenderme. Mi función como gerente es importante, honorable subcomisión, que ustedes sepan de que de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos dependen una serie de unidades, por ejemplo la Unidad de Asistencia Jurídica Legal, que en ella está la representación que se tiene de parte de una persona por parte del señor presidente de asuntos puramente jurídicos. Todo eso pasa por la gerencia. De esta unidad dependen otras dependencias de apoyo técnico legal, de procedimientos de contrataciones, de procedimientos, está por supuesto la oficina que le llamamos DASI, pero la gerencia jurídica ve los procesos, aquellos cuando se incumplen contratos por parte de las empresas. Hay un departamento que ve los procesos disciplinarios, todo eso parte de la gerencia. También nos toca verificar y supervisar el trabajo de lo que es investigación profesional, judicial, sección de notariado. Antes estaba Providad, pero Providad pasó a la presidencia. Y hay también importantes dependencias que la gerencia tiene que ver. Por ejemplo, el tema de la unidad de gestión documental y archivos, que les decía yo que ahora pues está conforme a los lineamientos del instituto. La unidad de asistencias, la unidad de sistemas administrativos que sirven de apoyo judicial al trabajo a nivel nacional, entonces se da soporte. Y también el área de apoyo a audiencias virtuales. Todo eso forma parte del trabajo de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos, o sea, porque lo que se hizo fue los diferentes abogados que existían en diferentes unidades fueron incorporadas en una sola unidad para que no estuvieran dispersas. Entonces creo que me parece muy positivo. Parte del trabajo, digamos, que la Gerencia General de Asuntos Jurídicos a cargo de este servidor realiza. Ahí, por supuesto, hay una serie de dificultades porque a veces también no se cuenta con todos los recursos para poder incluso contribuir precisamente a esa prontitud de la justicia que yo señalo. Ahora, aquí dice, ¿qué lo motiva a participar en este proceso? Bueno, realmente, en primer lugar, porque me considero que reúno los requisitos legales, pero pues los requisitos legales es parte de lo que creo yo que debe reunir cualquier magistrado de corte. O sea, lo importante es precisamente la experiencia profesional, la experiencia de la vida, la trayectoria profesional y académica. Un magistrado pues no solamente debe ser un academicista, un magistrado para mí tiene que tener una visión general del mundo, de la sociedad, de la justicia, porque eso es lo importante. Y yo, al menos he sido funcionario en diferentes instituciones, eso ha sido para mí primordial. O sea, el respeto a la legalidad, principio de legalidad, Estado de Derecho. Y en esa línea, con la formación que yo he tenido, puedo decir que
tengo pues de alguna manera las credenciales académicas y profesionales como para poder desempeñarme como magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Siento un compromiso con este país, un compromiso con la justicia, un compromiso que realmente para que la justicia sirva a la persona, ¿verdad?, a la ley, al derecho, que creo que eso se ha debilitado. Entonces, esa es, y sobre todo porque conozco la Corte. O sea, para mí es importante también que uno no puede llegar a una institución a improvisar, ¿verdad?, sino que con conocimiento de cómo está estructurada la Honorable Corte, el trabajo jurisdiccional, la parte administrativa, y como he tenido la suerte de tener pues esa vinculación con el trabajo de la Corte, me permite decirles sí, conozco cómo la Corte está funcionando, y en esa medida creo yo que puedo aportar los conocimientos que tengo, y sobre todo la base, como digo, del sano juicio, incluso para tomar decisiones. Porque para tomar decisiones no es solamente que aplicamos la ley de acá para acá. O sea, la toma de decisiones pasa por también tener un criterio, un juicio ético, un juicio de moral, ponderar realmente el resultado que pueda tener una resolución. O sea, entonces, en esta línea, pues siempre ha sido mi actitud ponderada, ¿verdad?, ponderada de visión y de cara al efecto y de cara siempre a la población que demanda justicia, ¿verdad?, el acceso a la justicia material y formal en todos los aspectos. Sí puedo contestar estas 3 preguntas y quedo a disposición de ustedes. Gracias, licenciado. Comenzaremos nuestra ronda con el diputado Vázquez. Gracias, coordinador. Gracias, licenciado Luna. Sí. Una pregunta específica. ¿Qué valor tienen los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador al momento de resolver un proceso de amparo? Bueno, los tratados internacionales, como ustedes saben, de conformidad con el artículo 144 de la Constitución, son leyes de la República. Cuando un Estado suscribe y luego ratifica un tratado internacional, asume compromisos. Cualquier tratado internacional suscrito y ratificado, los Estados asumen compromisos. El primer compromiso es hacer efectivos los derechos contenidos en ese tratado. Eso es lo que se llama la esencia de un Estado de Derecho. Si yo firmo un tratado, El Salvador firma un tratado, pues entonces para que se cumpla, para que los derechos sean efectivos. Segundo compromiso de los Estados es adecuar a su legislación interna las normas del derecho internacional. Si usted revisa, por ejemplo, algunas leyes como la ley que tiene que ver con erradicación de la violencia entre las mujeres, la ley de ética, estas están inspiradas en tratados internacionales ratificados por El Salvador. El otro compromiso internacional es rendir informes sobre cómo los estados le están dando cumplimiento o qué medidas o qué progreso ha habido en la materia de los derechos contenidos en ese tratado. Y hay otro también compromiso, que es los estados están sometidos a lo que ahora se llama el examen periódico universal EPU, a las Naciones Unidas. Ahora, el amparo. El amparo es un mecanismo de la justicia constitucional que también permite verificar la legalidad de ciertos actos que pueden ser violatorios de los derechos humanos o de los derechos constitucionales. En esa línea, cuando se va a conocer un caso de amparo, dice, porque el derecho internacional no perdamos de vista también que es supletorio del derecho interno. Hay un principio en la Constitución que dice que en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el tratado. Entonces, cuando depende del caso, digamos, de amparo, en un momento determinado se puede apoyar un criterio, una resolución, una interpretación en base al tratado, siempre y cuando no se vulneren los derechos. Esa es la relación que yo pues puedo decir, licenciado. Diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Buenos días,
Licenciado Luna. Buenos días. A ver, la pregunta es, explique en qué consiste motivar una decisión judicial y la relación entre motivación y derecho de defensa del imputado o demandado. Uno de los fundamentos de una resolución, de una sentencia, cualquiera que sea, es la motivación o lo que se llama la argumentación. La motivación de una sentencia o de una resolución pasa por realizar un análisis, lo que se llama un análisis fáctico, un análisis de los hechos. Cuando se presenta una demanda, es decir, hay que revisar, por supuesto, que llene los requisitos formales de admisión, pero también el contenido o los hechos que en sí, de alguna manera, se están impugnando como inconstitucionales. Pero la motivación es importante. Motivar es razonar, motivar es dar razones de los hechos. Y eso pasa por aquí donde yo les mencionaba también los criterios que se deben de tomar en cuenta para resolver. En materia constitucional hay muchos criterios de interpretación de la Constitución, hay principios que hay que tomar en cuenta y sobre todo en la motivación viene también la parte tanto la teoría fáctica, como decía, que es de los hechos, como la teoría jurídica. O sea, si yo voy a dictar una sentencia, tengo que basarme también en el aspecto puramente jurídico, o sea, lo que me da base. Entonces, la fundamentación para mí es importante en cualquier tipo de sentencia, incluso las que dictan los jueces, y por eso ahora en materia, por ejemplo, penal, se habla del sistema de valoración de la sana crítica. ¿Verdad? Que la sana crítica, la experiencia del juez, el buen tino, el equilibrio, la ponderación que debe de tener para valorar los hechos y valorar también la parte jurídica. Y en la parte jurídica, en la motivación también, es importante que una disposición no solo sea de quitar y pegar. No, la norma, cualquiera que sea, incluso por muy clara que sea, se debe de interpretar. Entonces eso es bien importante, ¿verdad?, en las resoluciones. Presidente Quijano. Buenos días, doctor. Buenos días, gusto presidente. saludarlo hoy. Gracias. ¿Cree usted, doctor, que se puede haber vulnerado la independencia de poderes cuando la Sala de lo Constitucional, en algunas de sus sentencias, le ordena a la Asamblea Legislativa que legisle en determinado sentido y plazo? Sí, muy interesante la pregunta. Habría que ver, digamos, el texto de una sentencia en esa línea. Lo que ocurre, señor presidente, es que hay diferentes criterios de interpretación de la ley, pero sobre todo de aplicación de la sentencia. En primer lugar, una sentencia de inconstitucionalidad lo que va a hacer es ejercer un control precisamente constitucional de aquella norma que pudiera considerarse que violenta un precepto constitucional. En ese juicio de ponderación se debe tener especial cuidado en cómo es que la sentencia va a tener un efecto. En doctrina se habla de las sentencias manipulativas, aquellas sentencias que pueden alterar, dice, el contenido o el texto de una ley. Y muchas veces esa alteración, ¿verdad?, digamos, ese cambio, digamos, de contenido y que puede dar lugar a otra interpretación, en alguna medida, plantea la doctrina, y así lo quiero señalar yo, que muchas veces pudiera, en cierta medida, invadir otro órgano del Estado. Tengo entendido que la Sala de lo Constitucional ha dictado sentencias en donde, por ejemplo, aplica la figura de las sentencias diferidas. O sea, le dice, esto es inconstitucional, pero el cumplimiento de esta sentencia, para el cumplimiento, la Sala le está recomendando a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que en plazo de 3 meses, 90 días, elaboren la norma, por ejemplo, la disposición o la nueva ley, etcétera, para decir algo. Es como lo que acaba de pasar con la
con una sentencia de inconstitucionalidad que tiene que ver con las salas cunas. Allí le está fijando un plazo a la Asamblea para que pueda crear. Entonces, ahí hay una parte que se llama la sentencia diferida porque le está dando, ¿verdad?, un plazo a la sentencia. Habría que ver la naturaleza de cada caso, doctor Norman Quijano, para ver realmente hasta dónde la aplicación del criterio que ha tenido la sala pudiera en algún momento poner, digamos, como en una situación que puede, como decía, invadir una competencia, pero dependiendo de cómo se interprete el texto constitucional conformidad a la norma que se está declarando inconstitucional o a la ley que se está declarando inconstitucional. Tal vez ahondando un poquitito más, doctor, no solamente es el hecho de que le recomienda, sino que también le ordena que legisle en determinado sentido o materia y le da incluso un plazo. No hay ahí un choque de atribuciones. Tengo entendido que se está aplicando un criterio que, por cierto, lo aplica la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que no está en la Ley de Procedimientos Constitucionales, que es la inconstitucionalidad por omisión. Y es precisamente el caso de las salas cunas. O sea, aquí lo que ocurre es que ha habido una omisión en legislar sobre el tema de las salas cunas, cuando la Constitución dice que debe de hacerse. Entonces, en ese caso es que la sala exhorta al otro órgano, que en este caso puede ser el órgano legislativo, a que le dé cumplimiento a eso. Pero en esos casos sí es porque hay una vulneración a un precepto constitucional por omisión. Y reitero, el tema de la inconstitucionalidad por omisión no está en la ley, pero la jurisprudencia de la Sala ha considerado que, dado el contexto de lo que es la Constitución y la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales, perfectamente han entrado a conocer. Diputado Handal. Gracias. Un saludo, gracias, doctor. Una pregunta, espérame, ¿dónde la dejé? Aquí está. En virtud de que las declaraciones de inconstitucionalidad, esto es relacionado con algo que usted estuvo mencionando, deben ser valorados en el tiempo, si es oportuna y si es prudente, pensando que sus efectos no deben ser más graves que la disposición que se alega inconstitucional. La pregunta: ¿considera acertada la decisión de la actual Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional la ley de amnistía? El tema de la ley de amnistía, no perdamos de vista que digamos, hay un proceso histórico. Toda la ley de amnistía a lo que se refieren es a la impunidad. Así clarito, en todos los países en donde ha habido ley de amnistía, la ley de amnistía son impunes. O sea, porque la amnistía es un perdón. ¿Ok? El asunto con la ley de amnistía a mí me ha parecido interesante en el sentido de que desde hace muchos años se ha recomendado por parte de organismos internacionales su derogatoria. Si usted revisa la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los sacerdotes jesuitas, en el caso de Monseñor Romero, ahí recomiendan la derogatoria de la ley de amnistía. No quiero decir yo si la comisión con razón o sin razón, pero lo han recomendado. Lo mismo lo han recomendado muchos comités internacionales sobre derechos humanos. Yo tuve la suerte de estar, por ejemplo, como procurador en algunos eventos internacionales, incluso cuando El Salvador se sometió al examen periódico universal, y países incluso de Asia, de Europa, que a veces puede decir uno no están en contacto con la realidad nuestra, pero que sí conocen, y recomendaban precisamente eso. ¿Por qué? Porque también en alguna medida la ley de amnistía como que pierde en cierta medida actualidad, ¿verdad? No quiero decir yo si el efecto, porque a veces se dice esto puede abrir heridas, o ese es, digamos, otro concepto que, digamos, no va dentro de lo que es puramente la parte de juridicidad. Pero a mí me parece que sí, pues el texto de la resolución en alguna medida
va orientada también a dar cumplimiento a compromisos internacionales, porque cuando organismos internacionales han recomendado al Estado de El Salvador su derogatoria, acordémonos que El Salvador precisamente está sometido a esos organismos. El Salvador ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha ratificado la competencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana es un tribunal jurisdiccional internacional. Entonces, sus fallos son de obligatorio cumplimiento. Entonces, eso creo que también se consideró, creo que la sentencia es bastante extensa, como para pues decidir por su derogatoria. Eso es lo que le puedo decir, diputado Janda. Bueno. Diputado Almendares. Gracias, señor coordinador. Doctor, ¿qué opina de las decisiones que toman? Esta es una pregunta del Ciudadanos por una Corte Independiente. ¿Qué opina de las decisiones que toman algunos jueces de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que un suplente en particular cubra sus ausencias, aunque no sea el suplente nombrado específicamente para ese tribunal? No estoy de acuerdo de ese mecanismo, porque eso puede hacer perder imparcialidad e independencia. Fíjese que dentro de las cosas que sí, me parece interesante la pregunta, dentro de las cosas que sí creo que debe revisarse, es la función de la unidad técnica, ¿verdad?, central, porque normalmente aquí hay dijéramos como una distribución de funciones. La unidad técnica de la Corte Suprema de Justicia tradicionalmente ha sido el ente con competencia para llevar un control también de personal, ¿verdad?, judicial. Pero en el tema también de las candidaturas de los magistrados suplentes, ahí interviene también el Consejo Nacional de la Judicatura, quienes son los jueces suplentes. Y este ha sido un problema que de alguna manera se ha abordado y creo que hay que corregirlo, precisamente para evitar, por ejemplo, un juez propietario, muchas veces, ya con alguna intención, se excusa de conocer un caso, que se enfermó, lo que usted quiera, para que llegue, por lo que quiera, por temor o porque el caso es complicado, llega el suplente. Pero muchas veces el suplente es un abogado en ejercicio. Está pocos días y después regresa al ejercicio profesional. Entonces, de alguna manera, como que su función ahí puede verse contaminada o parcializada para mí, a lo mejor no pasa siempre, pero lo que creo que se tiene que revisar es el mecanismo de nombramiento de los jueces suplentes. Ya se ha hablado, y creo que eso hay que impulsarlo, de tener un banco de jueces suplentes adscritos a la Corte, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad?, para cualquier, dijéramos, momento en que tengan que cubrir a un juez. Entonces yo en esa línea, como lo plantean, me parece que no es el juez propietario el que tiene que escoger al suplente. Lo que tiene que hacer el juez propietario es pedir a la Corte Suprema de Justicia que se nombre al suplente. Diputado Mazariego. Gracias, diputado coordinador. Buenos días nuevamente, doctor. Buenos días, licenciado. Un gusto. Gracias. La verdad que como salvadoreños o cualquier otra persona, sabemos que no podemos renunciar a la historia, de lo contrario estaríamos renunciando a las raíces que nos tienen a nosotros en nuestra patria. Hago referencia a esa frase, ya que sabemos que la política es dinámica y cambiante y está dando luces de democracia, de transparencia, que es donde va invocada mi pregunta. Con respecto a la transparencia, ya que si somos servidores públicos, todo servidor público, el patrono es el pueblo, y por eso hay que ser transparentes, hay que demostrar ética pública. De llegar a usted a ser magistrado, ¿cuál sería una de las funciones o su lucha para combatir la corrupción, para poder ser el organismo más transparente o demostrar aires de transparencia? Por ejemplo, pongo un ejemplo puntual. Lo que nosotros como Asamblea hemos decidido ahora es demostrar aires de transparencia para que la ciudadanía esté
Exacto. informado de lo que se está evaluando, y no es por cuotas partidarias, porque de lo contrario a CNJ y a FEDAES, como Partido Demócrata Cristiano, como Jorge Mazariego, yo ya le pedí 15, que me mandara 15, no, ¿verdad? Cada institución ha hecho el nombramiento conforme han sido sus filtros, pero en la eficiencia pública, en la participación ciudadana, en la ética pública, quisiera que nos explicara, doctor, qué se pudiera hacer desde esa área para poder combatir y poder tratarle de darle a la población una tranquilidad, una satisfacción que sí verdaderamente se están utilizando sus impuestos como se tienen que hacer y no como en muchas áreas de nuestro país están haciendo. Sí, muchas gracias, licenciado Mazariego. Mire, no hay que perder de vista que tenemos legislación. Aquí lo que ocurre es que lamentablemente pues hemos caído que a veces es un irrespeto de la ley, porque, por ejemplo, la ley de ética gubernamental, la ley de acceso a la información que nos habla de transparencia, que nos habla de independencia, que nos habla de probidad, de rectitud, etcétera. Todos esos valores y todos esos principios están consignados en la ley. Lamentablemente, en las instituciones, bueno, la Corte Suprema de Justicia, que es una institución, digamos, grande, con alrededor de más de 10.000, creo, empleados, ¿verdad? Y con oficinas regionales, bueno, en todos los distritos, realmente pasa porque se necesita, por eso hablaba yo de aquel control, para también el control no solamente de infraestructura, de equipos, sino que ético. Porque es lamentable a veces la forma del comportamiento de algunos funcionarios y de algunos empleados, hay que decirlo. En la Corte ha estado implementando, bueno, en mi calidad de gerente jurídico he formado parte de la Comisión de Ética de la Corte, de conformidad con la Ley de Ética Gubernamental, que dice que hay que crear comisiones y hay que promover al interior de la institución los valores y los principios éticos. Pero al mismo tiempo se necesita también una promoción que tenga que ver con el personal, porque tenemos en las instituciones personal que ya tiene años de estar, y hay personal que ya prácticamente, es decir, viene haciendo las cosas porque así se hacían antes y a veces su actitud tal vez no es la más correcta. Y luego con el personal que va ingresando. Yo creo que ahí deben de haber adecuados controles, adecuados compromisos, porque es lamentable que una persona, por ejemplo, no se comporte adecuadamente, el respeto a la dignidad de los demás, los malos tratos, y sobre todo muchas veces hasta en el manejo de las herramientas del equipo y todos aquellos enseres que son de la institución. O sea, a veces hay que poner oficinas o poner cámaras para controlar a la gente porque se lleva el papel o porque... Todo eso es parte que tiene que ver con la ética. Y por eso para mí es importante la escogitación del personal. Y acá tiene que verse también, revisarse ese proceso de escogitación a partir de que también se necesita la gente con sentido de responsabilidad en el trabajo. Cuando se va a contratar a alguien, pues también tomar en cuenta e insistir en esos procesos, que muchas veces los procesos de inducción no son los más adecuados. Pero para mí se tienen que haber procesos previos para hacer conciencia en la gente de un comportamiento ético y sobre todo en el área jurisdiccional comportamiento ético. Yo quisiera destacar una cuestión que a mí me parece que no debe de pasar, no es la generalidad, pero por ejemplo, y lo digo con mucho respeto aquí, que también es una audiencia pública, que hay muchos jueces que intercambian las plazas, así de claro. O sea, yo tengo una plaza vacante, le hablo al otro juez amigo, mira, aquí poneme a mi cuñado, a mi hermano, y en esta yo te voy a poner a tu pariente. Eso se da. Y eso todavía no se ha corregido. Eso no se ha Eso es antiético totalmente. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Pero para eso necesitamos ejercer controles. No vamos a estar controlando al juez, a lo mejor de Perquín, no sabemos si llega o no llega, para decir un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo de Perquín, lo hace, ¿verdad? Pero no controla. Entonces yo creo que se necesita crear una política, una política que vaya orientada a la formación ética de los funcionarios y de los empleados también del órgano judicial. Gracias, licenciado. Gracias. Usted ha contestado un par de preguntas que también habían hecho ya de
de los invitados, por ejemplo, del Centro de Estudios Jurídicos, le preguntaban sobre la ley de amnistía, que ella contestó, sí. Y Uprides preguntaba sobre lo de ética gubernamental, que también ya lo contestó. Del sindicato presente de la Corte le preguntan qué opina del alto nivel de nepotismo al interior de la Corte Suprema de Justicia. No, totalmente en desacuerdo, y eso tiene que ver con la pregunta también de la parte ética. O sea, precisamente los controles que tienen que haber en el ingreso del personal. Uno puede llegar a una institución y a lo mejor cuando uno llega ya hay algún pariente, pero pues a lo mejor tiene ya 15 años de estar ahí, uno llega, tampoco no lo va a llegar a destituir. Toda persona también tiene derecho al trabajo. El asunto es cuando de esos mecanismos se abusa y precisamente no hay controles. Eso pasa por la responsabilidad de cada funcionario. O sea, y pasa porque cuando se va a contratar es importante saber si esta persona tiene parientes, y para eso se necesita que se tienen que, pudiéramos hasta decir una declaración jurada de que sí o que no, ¿verdad? Para precisamente ir eliminando eso en exceso y de acuerdo también a la naturaleza de un posible parentesco, ¿verdad? Porque también no podemos discriminar a toda la persona, porque entonces significa que un funcionario público ya no puede ayudarle a aquel que fue cuñado del cuñado, etcétera, tampoco, ¿no? O sea, también hay un margen de ponderación, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo, difícilmente le voy a mirar, hijo, no, ¿verdad? O sea, es decir, por cuestión ética, o sea, que realmente hay cosas que se pueden, pero no se deben. Jonathan Martínez de ADEL le pregunta, ¿considera usted correcto que un magistrado entre a conocer en un caso cuando ha tenido contacto previo con el objeto del proceso? Si alguien lo recusara, ¿cuál sería la posición jurídica al respecto? Yo creo que eso tiene que ver precisamente con la imparcialidad y la independencia, porque muchas veces de manera directa o indirecta se puede ver, como decimos la palabra que se utiliza, contaminado en el conocimiento de un caso y que después le corresponda conocerlo. Para mí, por cuestión estrictamente también ética y garantizar más transparencia, lo mejor es apartarse y llamar en este caso al suplente que le correspondería. Gracias. Voy a finalizar con la pregunta del diputado Damián Alegría, que está presente esta mañana, y le consulta, ¿usted cree que El Salvador está violando los derechos humanos como Estado? Sí, por supuesto que sí, claro. Es decir, mire, no hay Estado que no vulnere derechos, y precisamente por eso es que se crean los controles. Precisamente la figura del Procurador de Derechos Humanos, Ombudsman, que existe casi en todas partes del mundo, con algunas diferencias en su, digamos, forma de nombramiento, etcétera, es precisamente porque es un contralor de las garantías constitucionales. Y cuando decimos si el Estado los vulnera, puede ser por acción o por omisión, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los derechos sociales. Derecho a la salud, derecho a la educación o el derecho al trabajo, que son los llamados derechos programáticos. Y ahí entramos en un problema de, si usted quiere, de cumplimiento de los derechos. Porque los derechos sociales, y así se denominan incluso toda la doctrina del derecho internacional, de los derechos humanos, que son derechos que están sujetos, por eso se llaman programáticos, a los programas de gobierno de los estados, a los recursos con los que cuenta el Estado. O sea, no le podemos exigir al Estado que construya 3 hospitales si no tiene recursos, que es distinto con los derechos individuales. El derecho a la vida a lo mejor no necesita construir nada, necesita garantizarlo. Pero en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales también requieren cierta invención. Eso no justifica para que un Estado deje de cumplirlos. Lo que el Estado tiene que hacer es priorizar, ¿verdad? Por ejemplo, si lo más importante es educación, salud, trabajo, etcétera. Pero sí, efectivamente, hay una vulneración de derechos por acción o por omisión.
¿verdad? Por acción o por omisión. Y eso pues es, digamos, la misma. Yo recuerdo un momento determinado, cuando estaba el director, una persona en la policía decía, nosotros somos los más denunciados porque es los que tenemos más contacto con las personas que capturamos, y efectivamente siempre la policía a veces ha sido de las instituciones más denunciadas. Pero de lo que se trata es que el Estado reaccione frente a las violaciones. O sea, porque violaciones pueden haber, como digo, por acción o por omisión, pero lo importante es reaccionar para restituir derechos. Eso creo que es importante frente a vulneración pues, de derechos. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, gracias a ustedes. Finaliza la entrevista del licenciado Óscar Humberto Luna, aspirante al cargo de magistrado para la Corte Suprema de Justicia. Saluda y se despide de los miembros de la subcomisión que en este momento se preparan para recibir también a la última de las aspirantes convocadas para la jornada de este viernes. Se espera la última